Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, vamos a buscar la palabra de una vez en el libro de Levítico. Hermano, casi nunca predico de Levítico, aunque es un hermoso libro, hermano, de muchas leyes y muchas instrucciones, como sabemos. Pero la porción que quiero leer, hermano, es una porción que siempre me tocó, y cada vez que la leo me tocó y me causó mucha tristeza en mi corazón, hermano. Levítico 10, ahí en el versículo 1. ¿Por qué me causó mucha tristeza? Porque, hermano, si hay algo que nosotros, los cristianos, o los que invocamos el nombre de Dios, tenemos que saber es que las cosas de Dios son sagradas, ¿verdad? Y que Dios es santo, muy santo. Y que Dios no da por inocente al culpable, hermano. Tan así fue. Tan serio es la cosa de Dios, que cuando el hombre pecó, Dios no lo dio por inocente. Dios no lo dio por inocente. El hombre pecó y fue culpable, ¿verdad que sí? Y no pudiendo hacer nada, no pudiendo hacer otra cosa, siendo el santo y perfecto, ¿verdad? Y que tiene que cumplir todas las leyes. Lo que hizo fue entonces que proveyó a alguien para que tomara nuestro lugar, ya que ninguno de nosotros teníamos la capacidad de restaurarnos a nosotros mismos. Entonces Dios es un Dios muy serio, hermano, y tampoco Dios no tiene niño preferido. Ante Dios todos somos iguales. El que lo busca, lo encuentra. El que lo busca mucho, lo encuentra mucho. Y el que lo busca poco, pues poquito lo va a encontrar. De acuerdo a tu medida de fe, de acuerdo a tu búsqueda, así lo va a encontrar. Pero lo que es cierto es que no podemos traer a la iglesia fuego extraño, hermano. Y así mismo le puse al mensaje de hoy, fuego extraño. Le puse fuego extraño. Sin nada más escribí eso. Porque cuando nosotros venimos a la iglesia tenemos que estar conscientes que Dios es santo y que lo que traemos a la iglesia debe ser santo como Dios. Y así mismo nosotros nos debemos de santificar de tal manera que seamos aprobados por Dios. ¿Lo tienen todo? Levítico. Sean pacientes conmigo, hermano, debido a que ustedes saben que la vista mía no está, pero quiero leerlo yo mismo, ya que mi ayuda idónea siempre está ahí, pero esta parte quiero leerla yo mismo. Gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca le mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en lo que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael, y a Elafán, y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y le dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con su túnica fuera del campamento, como dijo Moisés.
Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar, su hijo, no descubráis vuestra cabeza, ni rasgáis vuestro vestido en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, todas las casas de Israel, se lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Vamos a verlo hasta ahí, hermano. Padre, te doy gracias por esta palabra que he leído. Una vez más, Señor, delante de tu presencia estoy, mi Dios. Y te pido en el nombre de Jesús que cada palabra que salga de mi boca, mi Dios, sea de edificación para tu pueblo. Así, Señor, como tú me hiciste sentir tantas cosas maravillosas y tanto peso en mi corazón, mi Dios, al leer esta palabra, yo te ruego que al predicarla, Señor, que tu pueblo, Señor, tus ovejas, mi Dios, ellos puedan recibir esta palabra y tomen seriedad, Señor, con lo que son, Señor, tus cosas, mi Dios. Que todo lo que tiene que ver contigo es santo y que nosotros tomemos esto bien en serio, Señor. Padre, que el hacer tu palabra, que el hacer tu voluntad sea algo para nosotros bien serio, mi Dios. Y que seamos temerosos para que no nos alcance, Señor, la maldición. Para que no hagamos nosotros cosas de las cuales tú no te sientas orgulloso. Para que tú no tengas que reprendernos, Señor, a causa de nuestra debilidad. Te pedimos que sea tú mismo ayudándonos, tomándonos de la mano, santificándonos cada día, Dios. Ayúdanos a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Aleluya. Bueno, como dije, cuando nosotros nos acercamos a Dios, porque muchas veces, especialmente en estos tiempos, como que se ha perdido lo que es el verdadero respeto a las cosas de Dios. Desde que yo tengo conocimiento, yo siempre, aun cuando yo era católico, yo siempre, siempre he sido temeroso de Dios, siempre. Aun cuando yo no conocía bien al Señor. De hecho, por esa misma causa, yo me preguntaba y cuestionaba muchas cosas de la palabra de Dios, de la Biblia. Yo cuestionaba muchas cosas. Y una de las que me preocupaba era, que ya lo he dicho aquí otra vez, una de las cosas que a mí me preocupaba era, y que yo decía, pero ¿cómo es posible que después que uno muera, entonces tenga que ir al purgatorio? ¿Cómo es posible? Después de tanto trabajar y de repente tenían otra gente que rezar. En ese tiempo se hablaba de rezar. Otra gente tiene que rezar por mí para poder sacarme del purgatorio. Y si de repente esa gente le daban por no rezar por mí. Entonces, todas esas cosas a mí me inquietaban y me hacían esa pregunta, pero nadie podía respondérmela. Y no era porque no habían, porque habían cristianos ya en la zanja, ya habían personas, pero como ya yo tenía la falsa idea de que los cristianos, los evangélicos era la palabra, no los cristianos, que los evangélicos eran, porque el evangélico cuando se convierte a Cristo, hermano, ese fuego es imparable. Entonces querían convertir a todo el mundo a la fuerza, pero de una manera errónea, porque entonces le decían a la gente, si no te conviertes, te vas a ir al infierno. Y es una verdad que nosotros debemos decirla con cuidado. Eso se le dice a alguien que ya conoció a Jesús y se apartó, pero no a alguien que todavía no ha tenido una experiencia con el Señor. Si no te conviertes a Cristo, te va al infierno, hermano. Me recuerdo allá en la calle Granja, a donde yo tenía un restaurancito, que siempre veía esos predicadores con los megáfonos, hermano. Y a mí me molestaba. Ya yo había conocido al Señor y ya yo conocía la gracia.
Pero a mí me molestaba cuando ellos predicaban y decían, no, porque si no se convierten, se van a ir al infierno. Y si no tienen a Dios, son hijos del diablo. Pero lo decían así, de esa manera tan cortante. Y yo decía entre mí, pero ¿y quién se va a convertir así? ¿Quién se va a convertir? Pero entendía que esa era su manera de ser. Hermano, nosotros, si vamos a hablar con una persona inconversa, hermano, vamos a presentarle la dulzura del evangelio. Primero vamos a endulzarlo, ¿verdad? Y ya después, si ya no quiere, pues le vamos dando entonces ya la palabrita más fuerte. Y si ya entendemos que no se puede hacer nada con ellos, entonces dejarlo, ¿verdad? Pero no decirle que son hijos del diablo. Entonces, eso en mí mismo creo que a mí no me gustaban los evangélicos. No me gustaban mucho. Entonces, pero después que llegué aquí, todavía seguía con esa misma pregunta, todas esas preguntas. Y allá por lo menos yo trabajaba agricultura y aunque no me gustaba el machete mucho, pero por lo menos descansaba mi día. Pero al llegar aquí donde yo pensaba, y digo esto porque hace tiempo que no hablo de esto, hermano, que yo pensaba que al llegar aquí el dinero se recogía en la calle. Porque esa es una falsa idea también que se le pone a la gente. Yo creo que ya no se ve tanto, pero antes, hermano, como la gente iba con cadena y iban bien vestiditos y hasta olorosos, uno decía, no, pues Nueva York es algo del otro mundo. Yo vine aquí con esa mentalidad, que aquí se iba a hacer dinero bien rápido, ¿verdad? Hermano, lo primero que trabajé fue en un restaurante, lavando platos, hermano. Y en ese restaurante era un calentón como a 110 grados la temperatura. Y yo dije, bueno, esto es todo lo contrario a lo que yo entendía, hermano. Esto no es tan fácil como parece. Para la gloria de Dios, no me fue mal, porque trabajé mucho. Después conocí a mi esposa, que es una de las más grandes bendiciones que encontré en este país. Conocí a mi esposa, tengo 3 hijos, tengo 6 nietos. Un aplauso al Señor, sí. ¿Se ve? Ya para 40 años de casado. Entonces, o sea, no me fue mal, para la gloria, pero todavía no había conocido al Señor. Una vez caminando al trabajo, ya había nacido lo primero, mi primer hijo, y voy para el trabajo, hermano, y trabajaba 6 días y trabajaba de 6 a 6. Llegaba a mi casa a las 7, podríamos decir que 6 días de 13 horas, por decirlo así. Bueno, y ya me sentía cansado y sin esperanza, porque yo dije, esto va a ser hasta que mis hijos tengan ya 20, 25 años. Entonces un día voy caminando y en el camino yo le dije a Dios, Dios mío, yo sé que todo lo que tú has creado tiene un propósito. En ese sentido yo sabía, nadie tuvo que convencerme, ni científico ni nadie. Yo sabía y sé que había un Dios, porque me ponía a mirar todo, la naturaleza, las estrellas, y todas esas cosas, y todo a la perfección, ¿verdad? Entonces yo sabía, y eso entonces yo dije, Señor, yo sé que tú no creaste a nadie sin propósito. Creo que todo ser humano tiene un propósito. Eso quiere decir que yo debo tener un propósito en esta tierra, porque no puede ser, yo le dije a Dios, no puede ser que yo nací y me voy a pasar 62 años trabajando, hermano. Por cierto, ya voy a cumplir 62. Hermano. No puede ser que voy a cumplir 62 años y después a los 62 se supone que me van a dar un cheque, pero ya yo voy a estar desbaratado, le dije al Señor. Esto no puede ser todo. Esto no puede ser todo. Le dije, esto no puede. Tiene que haber algo más. Y le pedí, le dije, yo quiero que tus propósitos se cumplan en mi vida. Todos sin excepción. Eso yo le dije a Dios. Antes, yo lo que le digo, yo era católico. ¿Sabes cómo eran los católicos? Y esa oración, hermano, Dios la escuchó. No me recuerdo cuánto tiempo pasó. No me recuerdo. Lo cierto es que después de eso, a Javier,
al hermano Pedro, que está en República Dominicana, hermano, le comenzaron a suceder un montón de cosas, hermano. A él acostado en la cama, le prendían los bombillos. Entonces yo sabía que eso era demonio, yo sabía que eso no era cosa de Dios. Entonces, y eso, por esa causa, tratando de salir del apuro, porque ya a mí me daba mucha pena, porque él me contaba, y me decía, yo no sé qué hacer. Entonces, por esa causa, él comenzó a buscar a Dios y tuvo un encuentro con Dios. Y por ahí entré yo también, hermano. Porque entonces Loli conoció a Dios, ya ustedes conocen la experiencia. Lo cierto es que un día, entrando en mi casa en una oración, comenzaron a orar y ustedes saben cómo son los evangélicos, y especialmente esta parte de los evangélicos. En ese grupo, hermano, eso era imparable. Y ya yo sabía, porque ya yo había dicho algunas oraciones. Y ese día, hermano, me dijeron que pasara adelante, que me convirtiera. Y yo sabía que no me iban a soltar. Yo sabía. Y por esa misma causa yo dije, déjame pasar. Y así salgo del apuro, hermano. Así tuve mi primer encuentro con el Señor. Y todo fue gradual, creciendo y conociendo. Y cuando yo entendí a mi Señor, cuando yo entendí que Jesús había ido a la cruz, había pagado por mí, que ya eso de purgatorio era una mentira del diablo, que cuando muero voy directo al paraíso, que ya nada que el sufrimiento es aquí temporal, y el sufrimiento es porque estamos dentro de este cuerpo, hermano. Una vez que salgamos del cuerpo, hermano, ya se acabó el dolor y la tristeza. Hasta que el Señor venga y entonces si es que hemos muerto ya, porque nuestro cuerpo sea glorificado, ya no habrá ni llanto, ni tristeza, ni hambre, ni sufrimiento. Todo es gloria. Y eso es lo que el Señor ha preparado para nosotros. Pero ahora que ya yo conozco a mi Señor, hermano, ahora que ya lo conozco, ¿cómo es posible, hermano, que yo voy a vivir una vida a media, diciendo que soy cristiano y viviendo una vida a media por allá? ¿Acaso puede una persona engañar a Dios? ¿Verdad? Eso fue lo que pasó con estos dos jóvenes, hermano, que fueron llamados para el sacerdocio. Ellos tenían que estar ahí y no entendieron, hermano, que tenían que estar limpios. Porque ya Dios les había dicho, incluso ya ellos conocían la ley y lo santo que era entrar a la presencia de Dios. Pero de repente, estos dos jóvenes se pusieron a darse un traguito, hermano. Y es por eso que la Biblia prohíbe el alcohol, hermano. Y no estamos hablando de que una persona se dé un traguito o que en una cena se tome un poquito de vino para la comida. El problema es que regularmente el ser humano por naturaleza no es así, especialmente si es dominicano. El dominicano no se bebe un poco de vino para digerir una comida. No lo hace. Si se bebió el primerito, hermano, no para. Entonces, por eso es que especialmente en República Dominicana se le dice a la persona, no, los evangélicos no beben, hermano. Pero vemos en la Biblia una lista de donde se le dice que no se ha dado al vino, que el color del vino es bonito, pero que al final, hermano, porque, hermano, el alcohol puede hacer que uno pierda la sobriedad. Y una persona no sobria puede hacer cualquier locura, hermano. Estos muchachos se tomaron su trago. ¿Y qué pasó con ellos? Perdieron la sobriedad. Hicieron algo que no debían de hacer. Y Dios no es un Dios que pasa por alto lo mal hecho. ¿Qué hizo Dios? Que lo mató ahí mismo. ¿Ve? Entonces Dios es un Dios que lo mal hecho no lo pasa por alto. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Es el Dios del Viejo Testamento, aquel Dios, ¿verdad? Sigue siendo el mismo Dios ahora. O sea, Dios no va a pasar por alto la cosa mal que hacemos. Tenemos que nosotros que estar conscientes que Dios no va a pasar por alto lo mal hecho. Ni siquiera da por inocente al ignorante. El ignorante no es inocente.
Ah, que yo no sabía. Oh, pero debiste de averiguar primero. Eso de que yo no sabía no es algo que te hace inocente. Tienes que averiguar primero. Es un deber de nosotros. Antes de tú manejar un carro, se te dan instrucciones, se te da clase, hasta tienes que pasar un examen el maestro tiene que mirar a ver si puede hacerlo bien. Entonces, todo este camino es lo mismo. Por eso nosotros, yo mismo me preocupo mucho que a los nuevos convertidos se le dé la doctrina, ¿verdad? Y le doy gloria a Dios porque ya muchos hermanos están aceptando recibir esa doctrina. Todo cristiano, todo nuevo convertido debe recibir la doctrina para que no cometa los errores que cometieron estos dos jóvenes, porque después de ahí Dios mismo le dijo ya de aquí en adelante no podrán ingerir alcohol. Y si leemos todo, Dios le dice para que no mueran también. Porque una persona que ingiere alcohol pierde la sobriedad. Y cuando pierde la sobriedad, haces cosas indebidas. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros no podemos venir al altar de Dios o si ya nos convertimos a Cristo, hermano, no podemos andar por el mundo como, yo soy medio cristiano. O somos cristianos o no somos. Es mucho mejor que no lo sea. Y no que diga que lo eres y que ande haciendo cosas indebidas, porque ya eso se cataloga como tibio, como un tibio. Bueno, hermano, el regalo que Jesús, yo me gozaba con las 7 palabras el viernes, porque cada vez, siempre eso nos trae a la memoria esa última palabra que el Señor dijo, consumado es. Ya está todo, hermano. Y siempre yo medito mucho en esa palabra. Man, siempre medito esa palabra. Wow. Cuando el Señor dijo, ya está hecho, ya. Por fin el hombre otra vez es libre. Ya el hombre tiene acceso a la presencia de Dios. Hermano, la humanidad no entiende. Mucha de la humanidad no entiende lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios le había dado a Moisés todas las instrucciones y estos muchachos no eran ignorantes. Probablemente fue por causa, digo probablemente, porque sí sabemos que la Biblia dice que ellos habían ingerido alcohol, ¿verdad? Entonces, probablemente ellos perdieron la sobriedad, pero hicieron algo que Dios no le había mandado hacer, hermano. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Si Dios no te manda a hacer algo, no lo haga. Y si tú sientes que debes de hacer algo para Dios, hermano, busca la palabra, pasa, como siempre se dice, pasarlo por el sedazo. A ver si lo que tú quieres hacer para Dios es de Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, Él no está para confundir, Él está para abrirnos los ojos y hacernos ver la verdad. Pero que lo que hagamos, que lo hagamos con conciencia y como que es para Dios. Hay personas que no le dan importancia a las cosas de Dios. Hay personas que no le dan esa importancia y viven como, no, que está bien. Incluso cuando hablan de Dios, lo quieren poner a Dios que en lugar de decirle Dios, le dicen Diosito. Y eso no es lo que Dios busca de nosotros. Está bien si en tu expresión de cariño le dice Diosito, hermano. Pero Dios no es Diosito. Él es Dios. Él es todopoderoso. Y si bien es cierto que cuando tú clamas a Él, dice la palabra que Él inclina. El Salmo 116 habla de que Él inclina sus oídos para escuchar. Así es Dios de amoroso con nosotros. Pero también Dios no acepta, hermano, no acepta algo impuro. Entonces nosotros tenemos que saber que lo que le damos a Dios debemos dárselo de todo corazón.
La ley, hermano, la ley de Dios es igual para todos. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad que no? La ley de Dios es igual para todos, hermano. Para todos. Y si cualquiera viola la ley de Dios, puede tener la misma consecuencia. Pero claro, que es más desastroso cuando es una persona que ya conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Porque por lo menos si no conoce la palabra de Dios, hermano, aunque Dios no da, Dios, que no da por inocente, hay que ignorar. O sea, ignorar a Dios es un peligro grandísimo. Ignorar a Dios es algo que hoy día, hermano, ¿cuántas personas se van al infierno porque ignoran a Dios? ¿Qué hacíamos nosotros ayer ahí atrás? Pues llevando la palabra, ¿verdad? Y yo me gozaba, los hermanos ya iban, ya regresaban y daban un tratado. Y yo siempre oro por esa persona que tienen esa facilidad de dar un tratado. Yo digo, Señor, úsalo, bendícelo, porque yo no tengo esa facilidad, hermano. No tengo esa facilidad. A mí se me hace difícil acercarme de que alguien y los reconozco. Pero yo digo, no, pero si no puedo ir y llevar el tratado, por lo menos puedo poner la mesa afuera. Puedo poner la mesa, pero algo puedo hacer. No todos somos predicadores, pero uno predica, uno da el agua, otro da el tratado y todo, el cuerpo completo es bendecido, hermano. Dice la palabra en Primera de Pedro, en capítulo 1:15, dice, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es algo que debemos de buscar y eso viene del Espíritu Santo, no viene por fuerza nuestra. Todos nosotros tenemos una batalla interna, todos tenemos esa batalla interna con nuestra carne. Hermano, no podemos abusar de la misericordia de Dios. No podemos, hermano. Dios es un Dios misericordioso y es bueno, pero no podemos abusar de esa misericordia para vivir una vida tibia. Si no anda en integridad, si no anda en los pasos del Señor, entonces ciertamente te va a alcanzar el mal. Si le abre brecha al enemigo, hermano, abrir brecha al enemigo es darle derecho legal. Hermano, en el cielo todo se hace por legalidad. Por eso fue que Eva y Adán cayeron, porque le dieron un derecho legal a Satanás. Y Satanás bien que se adueñó de eso. Por eso fue que en la cruz, en la prueba, cuando Satanás le dijo al Señor, oh, si tú me adorares, yo te voy a dar todo esto que se me fue dado a mí. ¿Quién se lo dio a Satanás? Adán y Eva, al pecar. Ahí le firmaron un acta, ¿se recuerda? La prédica de jueves, el acta de decreto. Fue eso. Entonces el Señor tuvo que pagar el precio para obtener otra vez la llave de la muerte. Él tuvo, porque la paga de pecado es muerte. Había que morir y no se halló ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas. En ningún lado se encontró nadie que tuviera esa capacidad. Y el mismo Señor, por quien todo fue creado, por quien todo fue hecho, Él mismo, hermano, bajó del cielo, tomó nuestro lugar, fue a la cruz, hermano, pagó el precio y hoy tenemos acceso al cielo otra vez. Pero es solamente a través de Jesús. Cuando lleguemos a la casa de Dios, cuidemos las posturas, hermano. Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, no es cualquier lugar, hermano, y no me refiero solamente al altar, porque muchas veces el altar se ve como el lugar más santo. Y gloria a Dios, porque ciertamente es un lugar santo. Pero quiero decir que toda la iglesia es santificada para Dios. Cada rincón de la iglesia, cada parte de la iglesia es santificado para Dios. Entonces todo este lugar. Entonces tenemos que
guardar la postura, hermano. Cómo nos comportamos, cómo llegamos a la casa de Dios, hermano. ¿Qué tenemos en la mente cuando llegamos a la casa de Dios? ¿Verdad? Porque Dios está mirando nuestra actitud, nuestra manera de comportarnos. Tenemos que cuidar nuestro lenguaje, la forma como nos comportamos, hermano. Nuestra actitud. Debemos de cuidar todo eso. Lo que nosotros hacemos para Dios debemos de analizarlo, hermano. Analizarlo bien. Y siempre orar al Espíritu Santo, que sea Él ayudándonos a hacer las cosas lo mejor posible. Si tú le pides al Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre te va a guiar por el camino correcto. Y si tú le dices a Dios, Dios, yo quiero que detenga mi boca cuando vayan a decir algo indebido, Dios lo vas a hacer. Amén. Pero la misma Escritura nos dice la importancia de no ser ligero. Lo contrario, dice que seamos lentos para hablar. Dice que seamos lentos para hablar. Y para entender que seamos rápidos. Manso como paloma, dice la palabra. Y astuto como serpiente. O sea que Dios nos da todo en el libro. Nos dice todo lo que necesitamos para comportarnos correctamente. Separar los que es de Dios de lo que no es de Dios. Saber separarlo, hermano. Todo lo que es de Dios es santo. Entonces, cuando le vamos a dar algo a Dios, hermano, incluso nuestras ofrendas, nuestro diezmo, hermano. Cuando le vamos a dar algo a Dios, que no lo hagamos simplemente por hacerlo, sino con gratitud. Señor, mira, de todo esto que tú me has dado, yo quiero presentarte esto a ti. Eso tú lo haces en tu casa, donde nadie te vea. Puedes hacerlo aquí en la iglesia si no te da pena, si no te da vergüenza. Pero a veces nos da pena levantar nuestra finanza, ¿verdad? Señor, esto es para ti. Pero Dios, lo que Dios mira es nuestra actitud. Porque Dios mismo dice que Él es el que provee. Dios es el que provee. Ignorar a Dios es muy peligroso. Hermanos, ¿se recuerdan? Usa. Y ya con esto voy a terminar. Porque el tiempo avanzó mucho, hermano. Usa. ¿Se recuerdan cuando David estaba cargando el arca? El arca. Y esta es otra historia que a mí me causa un poco de tristeza, hermano. Porque estos dos muchachos, los hijos de Aarón, bueno, se descuidaron y murieron. Les costó caro. Pero lo más triste fue que Dios le dijo a Aarón, y no lo llores. Imagínense, hermano, que Dios te diga a ti que tu hijo por alguna razón le suceda algo drástico, ¿verdad? Y que Dios te diga, y no te atrevas a llorarlo. Hermano, lo que ellos hicieron fue pero muy desagradable ante los ojos de Dios. Muy desagradable. Dios, quizá para otro lo vio y dijo, no, pero esto fue algo, eso le puede pasar a cualquiera. Dios mira con mucha actitud, porque el descuido es una de las cosas más desagradables que le puede pasar a una persona. No tenéis respeto. Hay personas que aunque no son cristianos, tienen temor a Dios y no se atreven a hacer ciertas cosas. ¿Se recuerdan los hijos de Elí? Los hijos de estos muchachos no temían y se veía la condición de ellos, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Lo mató también, ¿verdad? Pero a Usa, me causa mucha, ¿cómo se dice? Pesar, que Usa, dice que llevaban el arca, ¿verdad? De repente el arca se movió y él fue a agarrar el arca, hermano. Él fue a agarrar el arca. Y Dios lo mató. Entonces a veces uno yo digo, wow, pero Dios debió dejarle un chancecito, porque lo que hizo era bien intencionado, hermano. Pero ¿qué es lo que nos dice esto? Que no siempre la buena intención es lo correcto. Hermano, no nos dejemos de llevar por una buena intención. Lo que está mal, está mal.
Lo que está mal ante los ojos de Dios está mal y Dios no va a pasar por alto lo que está mal hecho. Dios pudo, yo dije, pero, y David dice la palabra que David se entristeció y yo me cuando leo todavía me entristezco. Vea, porque Dios dice que lo mató. Dios no necesita ayuda de nosotros, hermano. Dios no necesita nuestras ayudas. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos el trabajo para Dios, hermano, estamos teniendo compasión por las almas que sabemos que van a ir a un lugar terrible y deben de dolernos a nosotros, porque ellos son humanos igual que nosotros. Entonces nosotros debemos, no porque con eso vamos a mover a Dios. Es un mandato. Dios dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la palabra. Y no dice solamente a los que estén interesados. Dijo, predíquensela a todo el mundo, porque esa misma palabra lo vas a juzgar a ellos. Ellos no van a poder decir, a mí nadie me habló. Ellos no van a poder decir. A ellos se les habló la palabra, nosotros estamos haciendo el trabajo, pero esto no es de gratis, hermano. Si bien es cierto que la salvación es gratis, la Biblia dice que habrá galardones para aquellos que trabajan para Dios. O sea que tu trabajo va a recibir galardones, vale la pena trabajar para Dios. ¿Ve? Y que cuando tú llegas al cielo, hermano, tus obras van a pasar por el fuego, dice la palabra de Dios, hermano. Y si esas obras son puras, hermano, dice que va a haber galardones. Yo sí quiero galardones allá. Aquí en la tierra, yo, de verdad, que como que aquí en la tierra, yo digo, ¿para qué? Porque soy de los que piensan que en cualquier momento nos vamos. Entonces no tengo que vivir con esa mentalidad de acumular cosas aquí, sino lo que le pido a Dios que me dé el pan de cada día y que yo pueda disfrutarlo también. Porque a veces tenemos el pan y ni siquiera podemos disfrutarlo. Hermano, es lo que yo le estaba diciendo cuando comencé el mensaje. Yo tengo comida en mi casa y no me la puedo comer porque no tengo apetito. Él me va a llegar, así que ustedes no se preocupen, él me va a llegar. Pero ¿qué quiero decir? Que hay personas que aún teniendo muchísimo dinero no pueden disfrutar de él. Entonces, es lo que nos espera a nosotros. Es lo que nos espera. Usa, dice la palabra que él, queriendo hacer algo bueno, porque yo entiendo que fue por algún instinto de él. Él vio que se iba a caer el arca y quería hacer algo. Pero Dios había dicho que no, que eso no, que el arca no se toca, porque es demasiado santa, ¿verdad? Entonces, no trate, iglesia del Señor, no trate de hacer cosas buenas indebidamente correctas. Hagamos lo que es correcto, hermano, lo que es correcto ante los ojos de Dios y lo que Dios aprueba. Lo que Dios aprueba. Tú puedes hacer las cosas que tú entiendes que son bien, pero si es incorrecta, bueno, quiero buscar un ejemplo. Estoy pensando en un ejemplo de hacer algo correcto, hacer algo que uno cree que está bien, pero incorrectamente. En una ocasión una persona se acercó a mí y me dijo, pastor, yo usé parte del diezmo y lo usé para comprar algo, ¿verdad? A ver si me entienden. Entonces esa persona, yo le dije, bueno, lo que tú estás haciendo está bien, pero está incorrecto. Yo le dije, si tú necesitas algo, ve, habla con el tesorero o habla conmigo y yo lo apruebo y se compra lo que tiene que comprar. Pero si tú usas el diezmo, se supone que ya eso va registrado, entonces tú no vas a quedar registrado en el récord, ¿verdad? Pero no solamente por eso, sino que la palabra de Dios dice que lleve el diezmo a la alfolí. O sea, tus ofrendas deben de ir ¿a dónde? A la alfolí.
Entonces, no puede usar eso sin ni siquiera llegar a la presencia de Dios. Ni siquiera se ha orado por eso. Entonces, a veces, pero es para Dios, está bien, pero lo estamos haciendo incorrectamente. Yo por mucho tiempo duré que guardaba una parte, porque yo hallaba que le daba demasiado a Dios, ¿verdad? Pero yo lo guardaba porque la idea mía era cuando fuera a República Dominicana repartirle a los pobres, ¿verdad? Y el Señor me reprendió fuertemente, bien fuerte, hermano. Y después de esa reprensión, hermano, fui corriendo a mi casa y busqué dinero y lo llevé. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque puedo hacer algo que yo entiendo que está bien, pero incorrecto. No sé si me entendieron lo que quiero decir. Hacer lo correcto, hermano. Si tú no tienes que hacerlo si no quieres. Eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Ellos hicieron algo incorrecto y Dios lo estaba mirando. Ni siquiera Pedro sabía nada. Pero hicieron la cosa incorrecta. Porque entonces mintieron. ¿Y a quién engañaron? Ellos mismos. ¿Y qué le costó eso a ellos? La vida. Murieron también. Entonces vamos, Señor, a recordar, hermano, que ya tú tienes un llamado. Dios confía plenamente en ti. Dios ha puesto su confianza en ti. Tan especial eres tú para Dios que Dios cree en ti, hermano. No lo defraude. No defraude a Dios, hermano. Mantente fiel. Sírvele con integridad. Y si te falta algo, tienes todo el derecho para decirle: Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me ha fallado? Que te aseguro que Dios nunca te va a fallar, nunca. Pero si te falla, hermano, dile: Dios, ¿por qué me ha fallado? Pero yo te aseguro que no te va a fallar. Entonces, mantén la integridad, hagamos lo correcto y Dios siempre se va a glorificar, porque Él dice en su palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente, hermano, ni su simiente que mendiga pan. O sea que si seguimos el orden de Dios, si seguimos la integridad, si practicamos la justicia, es imposible que Dios no te guarde. Dios te vas a guardar, pero esto requiere integridad, y la integridad tiene que ver con una acciones, porque el diablo siempre te va a poner pruebas, te va a poner obstáculos en el camino, pero Dios siempre va a estar contigo, hermano. Si nosotros, hermano, mantengamos la integridad y andamos en pureza, hermano, tengamos cuidado con el fuego extraño, hermano, tengamos cuidado con mezclar lo que es de Dios con lo que no es de Dios, hermano. Estos muchachos mezclaron fuego extraño con el fuego santo, hermano, y se quemaron ellos. Lo que es de Dios y lo que es del diablo es del diablo. Y nosotros somos de Dios y por lo tanto estamos santificados para vivir en su presencia. Que Dios le bendiga a todos.